sirviéndole a tu iglesia, a tu novia. Te agradezco. Te pido que la palabra de hoy no regrese vacía, en el nombre de Jesús. Hermanos, continúo con la serie La gran necesidad de un avivamiento personal y por ende la gran necesidad de un avivamiento como iglesia. Quiero repasar lo que significa avivamiento. Quiero repasar lo que significa avivamiento. Avivamiento tiene que ver con volver a avivar algo que por algún motivo ha perdido su vigor, su energía, su función. Por eso en algunos salmos se dice, restáuranos, Señor. Eso quiere decir, avívanos, avívanos, aviva el corazón. Y por eso es que el Salmo 85:6 dice, ¿no volverás a darnos vida? Sí, somos tu pueblo ya, pero estamos tibios. Somos tu pueblo, sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Avívanos, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Entonces, eso, hermanos, podríamos decirle que es la definición de avivamiento. Cada cristiano necesita un avivamiento. Y el domingo pasado vimos algunas historias en cuanto a la Biblia, historias de avivamiento, que el pueblo estaba tremendamente tibio, tremendamente frío hacia Dios. Y hoy vamos a ver la historia en el pueblo en los días de Samuel, el avivamiento en los días de Samuel. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermanos? En los días de Samuel. Hermano, recordar la historia es para no cometer el mismo error de la historia. En los días de Samuel habían circunstancias bien difíciles. Y una de las circunstancias es que el sacerdocio, los encargados, los que debían de dar el ejemplo, el sacerdocio estaba corrupto. ¿Cómo estaba el sacerdocio, hermano? Corrupto. Dice en 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí, imagínense, eran sacerdotes, eran hombres impíos. ¿Cómo eran, hermanos? Impíos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Ahí estaban los pastores sin haber nacido de nuevo. Y Samuel, el sumo sacerdote, les permitía que durmieran con las mujeres en el templo, que se aprovecharan de la grey. Y dice 1 Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. ¿Y cómo qué dice, hermano? Dormían, tenían relaciones sexuales. Los sacerdotes dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, la ira de Dios estaba sobre ese pueblo en los días de Samuel. Y Dios dijo, como le dice la mamá al hijo, no te voy a hablar 3 días. No te voy a hablar. Dios
la palabra de Dios y las visiones escaseaban. Primera de Samuel 3:1. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. O sea, la palabra era vacía. No es que no había, pero todo era vacío. La visión no era frecuente. No había dirección de Dios. El pueblo estaba desenfrenado, como la ira de Dios estaba. Y lo otro era, hermanos, que en los días de Samuel, el pueblo de Dios había sido derrotado en batalla. Y el arca del pacto había sido secuestrada. ¿Qué le había pasado al arca del pacto de la presencia de Dios, hermano? El arca, que si alguien la veía caía muerto, pero el arca había sido secuestrada. Primera de Samuel 4:11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Pero en medio de esas circunstancias, y por eso es que hay esperanza, hermanos. Amén, hermanos. Samuel, el joven Samuel, había una llama en él. ¿Qué había en él, hermano? La llama de la presencia de Dios, de Israel, estaba encendida en él. Y en Primera de Samuel vemos el corazón de Samuel y cómo él fue usado para traer un avivamiento, para decirles a los demás: no es posible que continuemos así. Primera de Samuel 7:3. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. No es que no servían a Jehová, para que servían a varios dioses, pero y solo a él servid. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y entonces, hermanos, Dios los visitó con un atributo. El poder de Dios vino ahí, a esa familia, a esa iglesia que se llamaba el pueblo de Israel. Primera de Samuel 7:10, mire la visitación de Dios. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, ¿qué dice, hermano? Tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Nos alegramos, hermanos, al ver la historia. Pero traigamos una aplicación. ¿Qué es un ídolo hoy en día? Porque el problema por el cual Dios se había ido y la ira de Dios había caído sobre el pueblo era porque ellos servían a Dios, pero amaban más sus ídolos, servían a sus ídolos. ¿Qué es un ídolo hoy en día? Escúchenme, jóvenes y ancianos también. ¿Qué es un ídolo? Es aquello, oiga bien, que está tomando el lugar de Dios en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo, hermanos?
aquello que está tomando el lugar de Dios en el corazón, es aquello que en tu vida amas más que a Dios. Queridos jóvenes y viejos, el problema no es que no amemos a Dios. Yo sé que lo amamos. El problema es que amamos más los ídolos que a Dios. Y Dios no es mujeriego. El diablo sí. Al diablo, tú puedes tener otros diablos y adorar a otros diablos, y al diablo no le va ni le viene, con tal de que lo adores también a él, y con tal de que te perviertas. Pero Dios no es mujeriego. Dios no quiere el segundo lugar, ni el tercer lugar. Él quiere el primer lugar. Si tú te deleitas más en otras cosas, más que en Dios, hay problema. Por eso siempre me acuerdo del hermano Dani Quintero, cuando tenía su carrito y un carrazo se le apareció aquí. Dijo él: perdón, Señor, tú eres incomparable. Puedes ir a lugares, puedes ver películas, puedes ver, pero Señor, y las puedo ver, con tal de que no contradiga la palabra. Pero siempre guardemos el corazón de la idolatría. Amén, hermanos. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos y les amo a ustedes, pero debo de guardar mi corazón. Que hay alguien que yo debo de amar en primer lugar, y es a mi Señor Jesús. Amén, hermanos. Queridos jóvenes, el problema no es Netflix. El problema no son las series de televisión que ves. El problema no es el celular, lo último. El problema no es eso. Si todas esas cosas tenemos que usarlas. El problema es: ¿a quién amas más? Y para mí sería una decepción que mi esposa me dijera: te voy a planchar los calcetines, los pañuelitos y todo, pero yo te voy a ser sincero, te amo, pero hay alguien que yo amo más. Para mí sería una traición. ¿Se entiende, hermano? La idolatría dice: guardaos de los ídolos. Y una manera es la palabra, de medir es la palabra. Cuando tú ya no amas la palabra, cuando no te deleitas, cuando solo la pellizcas, cuando unos pellizquitos ahí, y como voy a estar hablando en lo último de unos ejemplos, cuando tú lo haces por un deber, pero no por placer. Es aquello en lo cual te deleitas más que en Dios y en su palabra. Dos ejemplos más de la historia. ¿Cuáles eran las circunstancias en los días de Moisés? Porque en los días de Moisés hubo un avivamiento. Un pueblo desobediente e idólatra. Deuteronomios 9:7. Deuteronomio 9:7 dice: recuerda esto. Y nunca olvides, hablando de Israel, cómo provocaste la ira del Señor, tu Dios, en el desierto, desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí. Has sido, ¿cómo dice, hermano? Rebelde contra el Señor, desobedientes, un pueblo desobediente, rebelde, infiel. Pero mire, hermanos, el remanente del Señor. Mire en el libro de Hebreos 3:5, mire, hermanos, la gracia de Dios en Moisés, en medio de todo aquello. Mire la gracia de Dios en Moisés.
Hebreos 3:5. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Cómo fue Moisés, hermano? Fiel, no perfecto, hermano. Pero Moisés, como decía el hermano Milton Pope, no era un palo hueco, sí era un palo macheteado y con muchos nudos, pero era un palo firme, un palo recto. Porque, hermano, una cosa es ser un palo macheteado, tener muchos nudos, pero otra cosa es ser un palo hueco. Un palo macheteado que tenga muchos nudos, pero tiene corazón. Amén, hermanos. Es útil. Moisés no fue perfecto, hermano, pero la gracia de Dios obró en él para que se diera testimonio en este libro que él fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de todo lo que se iba a decir más tarde. Y mire, hermano, ni siquiera estaba orando Moisés cuando el avivamiento vino. ¿Sabe qué estaba haciendo Moisés? Obedeciendo. ¿Qué estaba haciendo Moisés, hermano? Hermanas que guardan rencores, tú no tienes que hacer ayunos y vigilias. No, solo dile al Señor que saque ese ídolo. Solo dile: Señor, yo odio a Julana. Y eso no es correcto. No, no hagas vigilia, no hagas ayuno, no hagas cosas. No. No anheles más. Quita ese ídolo de tu corazón y dile: yo perdono como Cristo me perdonó a mí. Y verás la mano de Dios en tu vida y en tu familia. Dile al Señor: aquí hay un ídolo en el cual yo me deleito. Moisés ni tan solo estaba orando, ni ayunando, ni haciendo vigilia. Moisés estaba obedeciendo. Y Dios dijo: aquí voy a visitar. Éxodo 40:33. Dice, ya finalmente, después de tanta fidelidad, Moisés le dice: ¿y qué más, Señor? Esto. ¿Y qué más, Señor? Cansado. ¿Y qué más, Señor? Estoy cansado, Señor. ¿Y qué más hago? Haz esto. ¿Y qué más, Señor? ¿Qué más? Bueno, por último, erige esto. Finalmente, dice, erigió el atrio alrededor del tabernáculo, del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Versículo 34. Entonces, ¿qué dice, hermano? Una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba todo. Amén, hermanos. Es como que un día el hermano Job venga aquí a predicar y no pueda predicar, así que la presencia de Dios es tan fuerte. Y ahí hay hermanos arrepintiéndose de sus pecados, de sus ídolos. Y también aquí, y también el hermano está poniendo su orgullo delante de Dios y no puede predicar, porque la presencia de Dios ha tomado el lugar. Amén, hermanos. Y cuando la presencia de Dios toma lugar, la iglesia brilla. La iglesia brilla. Me contaron de, no sé si fue aquí, de un diputado que se hizo cristiano. Y frente a frente llamó a los que él odiaba. Y le dijo: yo a usted, señor, a un alto católico, cardenal, no sé, yo a usted lo odiaba, le dijo. Porque usted, le dijo, colaboraba aquí. Yo lo odiaba, ahora ya no, le dijo. En conocido a Cristo, le dijo. Y yo, le dijo, a ustedes yo los odiaba. Hermanos, cuando la gloria de Dios viene, no es tales de emoción ni de llorar solamente. Es tales de ir al campo de batalla y decir: yo voy a pagar mis deudas. ¿Y por qué? Porque como una vez vino un avivamiento a una persona y ese hermano, lo primerito que hizo fue buscar a sus deudores.
eran como 10, y les dijo, miren, yo les voy a dar por lo menos $5 mensuales a ustedes. ¿Y por qué? Que el Señor me ha visitado. Y yo les voy a pagar, les dijo. Y fíjense que los deudores le dijeron, ya no nos debes nada. Todos a una, no nos debes nada. Dios lo bendijo. Cuando la gloria de Dios visita, hermanos, es precioso. La historia de Noé, ¿cuáles eran las circunstancias en días de Noé? Ahora, voy a dejar la parte de Noé porque quiero avanzar. Quiero decirles qué sucede cuando Dios, ya prácticamente y viéndolo en la Biblia, aviva su palabra en la iglesia. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermano? ¿Qué es lo que sucede cuando Dios en la práctica aviva su palabra? ¿Qué es lo que sucede? Antes de esto quiero decirles, amados hermanos, el problema que se da cuando en el pueblo no hay avivamiento. Fíjese bien, el problema que se da cuando en el pueblo no hay avivamiento. Cuando no hay un avivamiento personal, el pueblo sabe la Biblia. ¿El pueblo qué, hermano? Tipo Satanás. Cuando no hay avivamiento, hermanos, en una iglesia o en una vida, el pueblo es igual a Satanás, que sabe la Biblia. Pero hasta ahí no más. No hay sumisión a la Biblia. Cuando Dios aviva de verdad, hermanos, lo primero que trae ese avivamiento personal es una sumisión a la palabra. ¿Qué es lo que trae el avivamiento, hermano? A la palabra escrita. Hay un deseo, hay un interés, un despertar, no solo de oír la palabra, ni de saberla nada más. Es que este sabe bastante Biblia, se parece al diablo. Este hombre sí se sabe la Biblia, cabalito como el diablo. Cita la Biblia así. Cuando hay un avivamiento, no solamente hay un deseo de oírla y saberla, sino de vivirla, ayudado por la gracia de Dios. Ese es el verdadero avivamiento. El verdadero avivamiento no es salto y música y todo lo que, la algarabía. No, hermanos. Es sumisión a la palabra escrita. Amén, hermano. Es que esta iglesia es bien muerta. ¿Cómo que muerta? Vamos a ver a las casas. A ver si se está viviendo. En algo se ha de estar viviendo la Biblia. En las casas. Ahí usted ve la Biblia. Es que la iglesia es bien muerta. Ahí ni cantan. Aquí ni. No, tenga cuidado. Cuando hay un avivamiento personal, los esposos nos volvemos sumisos a la Biblia. Voy a comenzar con los esposos. ¿Con quién vamos ahorita? Con los esposos, incluyéndome yo. Cuando hay un avivamiento personal en los esposos, no somos perfectos. Nos volvemos sumisos a la palabra escrita. Esposos sumisos. Mire lo que dice Efesios 5:21. Y voy a decir algo que se van a reír ustedes. Esposos sumisos a la esposa. Fíjense. En ese versículo yo descubro que los esposos, no solamente las esposas deben de ser sumisas, sino nosotros los esposos. Dice, someteos unos a otros en el temor. Vos callate, vieja. Aquí el cabeza soy yo. Cuidado. Cuidado, don Orgullo. Por no decir donde hablo. No, es que, mira, la Biblia dice aquí, sometan. No. Cuidado.
Si la esposa tiene razón, como en el caso de Abraham, y le dijo, échala, sierva, échala. ¿Y que eche a Ismael, a Ismaelito ya de 14, 13, que lo eche a mi hijo, a Ismaelito, y a la sierva, que lo eche? Y el Señor le dijo, sí hazlo, porque esto viene de mí. Hermanos, hay que consultar con la esposa. Y si no hay un mutuo acuerdo, puede ser que Dios esté hablando por ella. Y mire, someteos unos a otros en el temor de Dios, sometiéndonos unos a otros. Esposos amorosos, no de besitos. No, esposos amorosos sacrificialmente. El vendedor está ahí en la puerta y viene bravo. Anda vos, vieja. No, salga usted a aguantar la pescosada, la regañada. Ay, en la escuela, vieras que me han llamado, anda vos, vieja. No, vaya usted es el cabeza. Efesios 5:25 dice, maridos, ¿cómo dice, hermano? Amad a vuestras mujeres, pero no se queda ahí. Así como Cristo, ¿qué dice, hermano? Amó a la iglesia. ¿Y cómo demostró Cristo su amor? Su entrega, su sacrificio. Amén, hermanos. Cuando hay avivamiento personal, los esposos cambiamos. No solamente son el amor de besitos y abrazos y te amo, no. Es un amor, hermano, que yo anhelo, yo oro y usted ora al Señor y dice, Señor, ayúdame en este día a someterme a mi esposa. En aquello que es tu voluntad, Padre. Que cuando ella me oiga no sea tan duro yo, tan revesazo. No, ayúdame a amarla. Yo no sé cuántos de ustedes están orando por eso, pero son áreas que hombres debemos de orar, son áreas que debemos de pedirle a Dios. Antes de que Dios salve al mundo y al Salvador, ore al Señor para que usted sea un esposo que ame a la esposa. Amén, hermanos. Esposos en avivamiento, esposos suaves. ¿Esposos cómo? Suaves. Yo tengo que arrepentirme muchas veces porque no soy suave a veces. Mi esposa es testigo. Esposos suaves, Efesios 5:19. Esposos, amen a sus esposas. ¿Y cómo que les demuestran que la aman? ¿Qué sigue, hermano? ¿Ah? Esposos, amen a sus esposas. ¿Ese es, hermano, Efesios 5:19? No, ¿verdad? Colosenses, ¿verdad? ¿Cuál es? Esposos, amen a sus esposas, dice, y no sean duros. Yo creo que es Colosenses. Con ella. No sean, ¿cómo dice, hermano? Duros, toscos, punzantes. Cuando no hay un avivamiento personal, hermano, en el hogar se vive como perros y gatos y arañazos y no hay cura de eso. Ahí están los arañazos. El tiempo los va a curar. Esposos en avivamiento son los esposos cuidadosos. Esposos, ¿cómo, hermano? Físicamente y espiritualmente de su esposa. Efesios 5:29. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo
a la iglesia. Solo los esposos, repitan conmigo por favor, nosotros, los esposos, debemos de sustentar y cuidar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia. Cuidarla físicamente. Póngale atención cuando ella dice que le duele ahí. Póngale atención cuando ella tiene una necesidad física. Y póngale atención cuando ella esté desanimadita o en algún problema. Susténtela y anímela con la palabra. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Yo quiero vivir esa palabra con mi esposa. Ahora ya vimos cómo son los esposos en avivamiento. Ahora vamos a ver cómo es la esposa en avivamiento. Es una esposa sumisa a la Biblia. ¿Una esposa cómo, hermano? Sumisa a la Biblia. Efesios 5:22. Mire lo que dice. Las casadas estén sujetas, ¿a quién dice? Las casadas estén sujetas, ¿a quién dice, hermano? A sus propios maridos, como al Señor. Debe de ser una sumisión voluntaria y gozosa. Hermanas queridas que me oyen, que son miembros de esta iglesia, ustedes deben de ser más sumisas a su esposo que al equipo pastoral. ¿Se oyó eso, hermano? ¿No se oyó? Usted debe de ser más sumisa. Ah, ¿qué vos no? Hermano Job, si yo le hago caso, hermano Orlando. No. Hermano, estén sumisas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, hermanos, una esposa respetuosa a su marido. Efesios 5:33. Vamos a ver si no se me están durmiendo por aquí. Ya voy a dar la vistadita. Por aquí hay dos. Vamos a ver aquí. No, aquí no hay ni uno. Van ganando ustedes. Ya no vamos a parar. El grupo que se esté durmiendo lo vamos a parar. ¿Qué les parece, hermano? Y han de decir en internet, es que esa iglesia de ahí donde el hermano Job, que se duermen. Sí, así es. Ese es el testimonio. Hermanitos que se duermen, alerta. Esposas sumisas, Efesios 5:33. Por lo demás, cada una de vosotras ame también, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete, ¿a quién dice? A su marido. Pongo un ejemplo. ¿Cuántos de aquí tienen jefe? Levante la mano, un jefe humano en su trabajo. Levante la mano. ¿Ustedes le alzan la voz? ¿Verdad que lo respetan? Aunque sea por educación. Pero Dios nos manda de corazón. Esposas, respete a su esposo. No lo trate como a su hijo. Él es su marido. Y vamos a tener una plática con otros y es la esposa la que comienza a hablar. Respete. Déjelo que él hable. Y intervenga con respeto. Si va a comprar algo, consúltele. Podríamos decir muchas cosas. No hable de él a escondidas. No lo desnude. Hay excepciones cuando se trata de edificarlo y esto es ya entre los pastores. Pero hay excepciones.
¿Me escucharon, amadas esposas? Amén. Padres en avivamiento, padres sumisos a la Biblia. ¿Cómo es un padre que está siendo visitado, despertado por Dios? De verdad. Enseña la Biblia a sus hijos. ¿Enseña la Biblia a quién? No en la célula. Enseña la Biblia a sus hijos. Timoteo tenía su mamá y su abuela, que ellas tenían un avivamiento. Dice, 2 de Timoteo 3:15, desde la niñez te han enseñado las sagradas Escrituras. Hay que enseñarle, Caperucita Roja, no es malo. Pero sobre todo hay que enseñarle, hay que hacer un programa para enseñarle las principales historias del Nuevo Testamento. Los milagros de Jesús, los 19 milagros de Jesús. Usted tiene que ordenar, preparar todo eso para enseñarle. Cuando usted no está en avivamiento y está dormida y soñolienta, deje que Hollywood, a través de la televisión, se los eduque. Y ese es un problema. El padre que enseña está pendiente de qué serie está viendo. Y si ya está grande, por lo menos ya mayor de 18, le dice, yo estoy en desacuerdo en esa serie. Si tú la ves, ya es bajo tu responsabilidad. Pero yo estoy en desacuerdo. No te voy a forzar ya. No, ya no puedo. Pero yo estoy en desacuerdo. Es como el padre que cuando la muchacha se casa en yugo es igual. El papá debe de ser claro y decir, yo estoy en desacuerdo en este casamiento. Te voy a acompañar y todo, pero estoy en desacuerdo. Padres sumisos a la Biblia, enseñan la Biblia a sus hijos. Deuteronomio 6:6. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ya viene mi papá otra vez con la Biblia, ya vengo otra vez, sí. Solo la Biblia saca en todo, solo la Biblia sacará en todo. Proverbios 22:6 dice, instruye, trae luz al cerebro del niño, instrúyelo al desorden que hay, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Habrá resultados, en la vejez habrán resultados. Y ahora vamos con los hijos. ¿Con quién vamos ahora? Así que, chiquitos y jóvenes, préstenme mucha atención. ¿A quién voy a dirigirme ahora? Cuando en los hijos hay un despertar hacia el Señor, cuando hay un avivamiento, hay una sumisión a la palabra de Dios. ¿Hay una sumisión a quién? A la palabra de Dios. Efesios 6:1. Hijos que honran a sus padres, hijos que los respetan. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. Hijos tienen que aprender a recibir el no con gozo de sus padres. Tienen que aprender a recibir ¿qué? El no, y no hacer berrinche. Porque ese no les puede salvar la vida, les puede salvar del divorcio. Ese no es su vida. Y aun si el padre estuviera equivocado y las reglas están malas, con tal de que no te meta a la cárcel, debes de respetarle
Porque todos nosotros hemos tenido abuelos y padres que nos han criado como ellos han querido, con reglas quizás fuera de la palabra, pero ellos lo hicieron con una sana intención. Y aquí estamos nosotros. De alguna manera eso nos guardó de la fornicación, del adulterio, de la enfermedad, nos guardó. Así que ten cuidado con menospreciar aún las reglas malas que tu padre te pueda poner. Porque en todo eso Dios te está preservando. Es que usted es muy estricto, pues eso estricto del Padre te está guardando, aunque sea imperfectamente, pero eso te está guardando a ti. Y eso nos guardó a nosotros, a muchos de nosotros, de ser quizás asesinos, de ser ladrones, porque quizás nos dieron con un palo y eso nos detuvo, aunque no era lo correcto, lo más correcto, era llegar a nuestra razón. Honra a tu padre, respétalo. Y yo les voy a decir algo a los jóvenes. Mira, joven, yo sé que voy a caer mal con esto. Mira, joven, si tienes impías que son vecinas tuyas o vecinos o familiares que honran más a los padres que a ti, que tú, aún por bajo miedo, y tú siendo cristiana y vienes aquí y no los honra, ten cuidado de tu cristianismo. Pueda que no te haya amanecido. Imaginen una impía superando a una cristiana. Entonces, no es posible eso. Hay que cuestionar la fe, si la fe que tienes es genuina. Porque hay impías que obedecen a sus padres. Tú debes de superarles a ellos, porque tienes la gracia de Dios. La gracia de Dios está haciendo abundante. Hay impías que son obedientes y no le levantan la voz a sus padres. Y tú siendo cristiano y cristiana, estoy hablando a los jóvenes, porque la Biblia habla de la ira de los jóvenes. El joven es airado. Si te superan ellos, ten cuidado. Tú tienes la gracia de Dios. Ahí estamos. Hónrales a ellos. Ahora vamos, dice, los hijos que Dios ha avivado cuidan de sus padres en su vejez. Cuidan de sus padres, ¿a dónde dice? En su vejez. Dice Proverbios 23:22, oye a tu padre, al que te engendró. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Se oyó eso, hermanos? No maltrates a la ancianita. Ya tiene Alzheimer. Yo voy a llegar ahí. No la maltrates. Primera de Timoteo 5:4 dice, pero si una viuda, pueden ponerse en pie todos ustedes acá. Aquí, todos. Gracias. Todos. Pongámonos en pie. Hagamos un ejercicio. Todos, por favor. Hagámosle así. Vamos a ver cómo está este grupo. Está bien. ¿Ya? Lo voy a volver a parar después. Gracias. Dice 1 Timoteo 5:4, pero si una viuda tiene hijos o nietos, oigan hijos, ¿están oyendo los hijos y nietos, los que tienen abuelita? Oigan bien, estoy instruyendo a todas las edades. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. El que no provee, versículo 8, el que no provee, está hablando de lo económico, para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amados hijos que ya ganan, aunque sea poquito, aprende a apartar, aunque sea para una pizca de luz de la cual estás gastando en tu casa.
no te acostumbres a vivir de tu padre, de tu madre, siempre. Si ya ganas, no, es que esto es mío, yo me lo he ganado, pero tienes un cuarto, hay internet en tu casa, posiblemente hay cable, aparta algo, acostúmbrate y di, aquí está mamá, ¿verdad? Aquí está esto, porque si no vas a llegar a viejo y nunca te has ejercitado y vas a ser un tacaño, un ingrato con sus padres, así como hay muchos en el mundo y muchos en la iglesia, pero no son cristianos. Que la gracia de Dios no te va a dejar ser así. ¿Se entienden, hermanos? Jóvenes, me encantaría que todos los jóvenes que me están oyendo, que ya ganan, aprendan también a ser fieles a la casa de Dios. ¿Aprendan a qué? El hermano Orlando y el hermano Álvaro y todos los que están ahí, incúlquenles a ellos, porque es en la edad juvenil donde se les puede a ellos a no apartar todo para ellos y no apartar para la casa de Dios, para las misiones, a proveer también para su casa, pero también para la casa de Dios. Amén, hermanos. Ahora vamos con los empleados. ¿Con quién vamos ahora? ¿Cuántos son empleados? Levanten la mano. Gracias. Dios quiere que brillen ahí donde están. Y solamente la visitación de Dios, cuando Dios despierta. Dice, son obedientes, pero de corazón. El mundo es obediente, hermano. Pero los cristianos debemos de ser obedientes no al ojo, sino de corazón. Porque sabemos que Dios nos mira. Amén, hermanos. Esa es la diferencia. Cuando el jefe llega, los impíos bien portaditos. Pero cuando se va, aunque no todos, algunos tienen gracia común. Pero el cristiano lo hace para glorificar a Dios. Efesios 6:5. Miren lo que dice. Esclavos, ahora serían empleados. Esclavos, obedezcan a sus amos, o sea, sus patronos terrenales, con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. ¿Como a quién? Aunque tenga defectos. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos o empleados de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. 7. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sean esclavos o sean libres. En Nicaragua yo conocí 2 empleados y como uno, Dios lo usó para que se convirtiera el otro. Dice que ellos usaban unas máquinas para aplacar de una, y todos robaban, dicen. Y de lo que robaban, hacían la cabuda y mandaban a traer gaseosa. Y eso era una ley ya. Y dice que, no sé si hermano Elder o hermano Juan, no me acuerdo, hermano Orlando sabe. Y uno de ellos, cuando se convirtió, Dios avivó el corazón. Y dijo, yo no voy a participar, ya no me den gaseosa. Entonces, no te preocupes, no, los demás agarraban en la parte de ellos. Pero había alguien que lo estaba viendo. No sé si es el hermano Juan o el otro. Y ese otro se convirtió por la luz de este otro. Amén, hermanos. Ahora voy con los patronos. ¿Cuántos somos patronos aquí? Levantemos la mano, hermanos. Tenemos empleados, quizás pocos. Ahora vamos con nosotros, los patronos. Y ustedes, patronos, amos, correspondan a esa actitud de sus esclavos o de sus empleados, dejando de amenazarlos. ¿Dejando de qué, hermano?
de amenazarlos. El cuidar tu trabajo no debe de ser siempre. Solo debe de ser en circunstancias donde ya el empleado sobrepasó. Y se le puede, cuide su trabajo. Lo estoy diciendo en serio, ¿verdad? Así que vamos a firmar esto. Vamos a firmar esta actita y ya queda aquí. No tengo nada contra usted, pero esas son las normas, ¿verdad? Entienda. Pero tiene su lugar. No por eso no vamos a despedir. No por eso no vamos a ejercer el código de trabajo. Pero sí hay que indemnizar y hacerlo todo lo más que se pueda en base a la ley, lo más apegado a la ley. No como él quiera, porque ellos quisieran toda la empresa. Pero hagámoslo lo más justo posible. Ahí estamos. Y ustedes, amos, correspondan así. Ahora, quiero llegar a una conclusión ahora. ¿Cómo puede una iglesia tibia y soñolienta impactar su hogar y el mundo con Cristo de esta manera? Esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Cómo puede una iglesia tibia, una iglesia cómo, hermano? Tibia, soñolienta. No estoy hablando de sueño, no crean, hermanos, porque los que estaban durmiendo, no estoy hablando de eso. No estoy hablando del que se duerme aquí, no. ¿Cómo puede una iglesia tibia y soñolienta, apagada, impactar a su familia y a un mundo que perece? ¿Cómo puede? No puede. Y es por eso que vamos a ir a un versículo que a veces es mal usado. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. Hermanos, el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea. ¿A quién le está hablando? Una iglesia convertida al Señor. No está hablando a impíos que abran la puerta de su corazón, no. A la iglesia de la Odisea. Una iglesia tibia, soñolienta, que creía que por saber la Biblia estaba bien, creía que por no fornicar, por no adulterar o por no andar de asaltante estaba bien. Y creían que estaban ricos ellos. Y pónganme atención, pero esta iglesia le había causado gran dolor a Cristo y Cristo había tenido gran paciencia porque no era una iglesia fructífera para los propósitos de Dios. Apocalipsis 3:20. El Señor Jesucristo había llegado a ser el centro de esta iglesia. ¿Qué había llegado a ser el Señor Jesucristo, hermano? El centro, el primer lugar. Pero poco a poco esta iglesia lo fue relegando. Y por último, lo sacó de ser el centro de su corazón. Escuchen, jóvenes, esta iglesia lo sacó de ser el centro de su delicia. Otras cosas invadieron, pónganme atención, otras cosas invadieron, otros ídolos invadieron y ahora eran más deliciosos que la palabra, que Jesucristo mismo. Y hay que ponerle atención a esta palabra. Y Cristo había sido sacado, pero Cristo permanecía ahí, paradito, y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hace tiempo que no tienes intimidad conmigo. Pellizcas la Biblia, pero no te nutres.
No tienes un banquete continuo conmigo. Hace años que no cenamos. Tú eres un religioso, pobre, desventurado, desnudo. Pero cuando vas a la Biblia no tienes un banquete conmigo. Ya no te deleitas en el libro más que en otras cosas. Te deleitas más en otras cosas que en mi libro. Y Jesús le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, serviré la mesa y cenaré con él y él conmigo. En el oriente la cena era una intimidad. En el oriente era como una señal de intimidad, de una intimidad especial del pacto. Cristo había sido reemplazado por esta iglesia, por muchas cosas. Y ahora Él le dice, cenemos juntos. Cenaré con Él y Él conmigo. Cena para dos. Wow. Hermanos, para volver a cenar con el Señor, tenemos que arrepentirnos, porque ahí en ese capítulo habla de arrepentimiento. Y decirle, yo ya no ceno contigo, Señor, porque empleo mi tiempo. Escuchen, jóvenes, escúchenme, pónganme atención, por favor. Yo ya días no ceno contigo porque en lugar de cenar contigo, me pongo a esto, dedico mi tiempo a esto y a esto. Escúchenme, señoras, que le meten al afán, y está bueno. Yo madrugo, yo ya días no ceno contigo, Señor, porque yo madrugo a esto, y anocheco, ya cansada, medio pellizco, ya a dormir. Qué terrible. El único remedio contra la tibieza es la readmisión del Cristo excluido. El único remedio para la tibieza es la readmisión del Cristo excluido. Había una vez, como que nunca has oído esa historia, por favor, seamos humildes. Había una vez un joven que era apasionado con su novia aquí en El Salvador, apasionado. La amaba mucho, tenía muchos planes para ella. Y él también así decía que ella lo amaba. Y se fue para Rusia. Y le dijo, como en el tiempo de no había internet, él le escribía, y allá le estaba preparando la morada en Rusia, unas mansiones tremendas. Y allá él le mandaba cartas de 25 páginas. ¿De cuántas páginas? ¿Sabe qué hacía la ingrata? No las leía. A veces las pellizcaba, las abría nada más, y solo leía, pero ¿sabe por qué? Porque ella se dedicaba a otras cosas. Y a veces pellizcaba las cartas. ¿Qué dirían ustedes si ustedes fueran ese joven? ¿Qué pasó ahí? Traición. ¿Sabes que muchos de nosotros así estamos hoy? Todo se ve bonito allá afuera. Los hermanos vinieron. Unos temprano, otros más tarde. Todos vinieron. Estuvo lleno hoy. Pero solo Dios sabe cómo está tu intimidad, tu relación.
si estás comiendo, pero de verdad, mira, una persona que anhela el avivamiento cuando va a la Biblia dice, no, yo no quiero leerlo. Yo no solo quiero leer y meditar, yo quiero que me alimente. Padre, y quizás hasta hace una oración de 5 minutos, Padre, yo voy a leer tu libro, voy a leer tu carta de amor. Padre, para la carne es aburrido, Padre, ayúdame. No quiero ser como esa muchacha. Y después comienza y dice, Señor, abre mi corazón para leer las maravillas de tu ley. Inclina mi corazón y la presencia de Dios viene y comienzas a leer y a leer y a leer y hasta pueden pasar las horas cenando con el Señor, no pellizcando. Entonces vas a poder impactar a otros y a tu propia familia. De lo contrario, la readmisión de Cristo y de su palabra en un banquete continuo es lo que saca de la tibieza espiritual a la iglesia. Fui a Telecom, Rosita sabe, se llamaba Walter, y le digo, Walter, ¿usted va a la iglesia? Sí, me dice, yo soy católico. Y fui más. ¿Y usted por casualidad tiene Biblia? Sí, me dice. ¿Y la lee? De vez en cuando. ¿Sabe, Walter? Le digo que eso de vez en cuando nota cómo es su relación con Cristo. Sí, véame. Y Walter es católico, pero dice que la lee de vez en cuando. Si yo le preguntara a los jóvenes, si yo les preguntara a los adultos, ¿la lees con pasión? No. ¿La lees? Hay otras cosas que amamos. Se llaman ídolos. Los ídolos del corazón. Fui ahí a Berlín. Y con esto preparemos el coro, el avivamiento. Y ahí estaba yo cenando ahí en Berlín con mi familia. Y le digo, vamos aquí a la iglesia católica un ratito. Y entramos respetuosamente. Su pastor ahí en la iglesia católica. Pero y ahí estuvimos. El mensaje estaba seco. Estaban hablando de un hombre, venerando a un hombre. Pero la gente estaba ahí. Entra y salen, y bien reverentes, escuchando la homilía acerca de un hombre. Y decía yo en el fondo, esta gente se acostumbró así. No había delicia. O sea, la gente no va por delicia, no lleva Biblia, no va por delicia, por ver, por crecer. Pero van. Y dije yo, esta es la historia de mi iglesia. Esta es la historia de muchos en mi iglesia que se acostumbran. No, ahí está el día domingo. Ahí está el día de discipulado, ahí está. Pero falta que ver si están teniendo privadamente un banquete. Y Dios continúa diciendo, he aquí yo estoy a la puerta. Hermanos, leemos esos versículos sin llorar. Y aquí yo estoy a la puerta. Está a la puerta. Ajá, qué bueno eso. Ahí continúa siempre, ¿viste? Otra vez. Estoy a la puerta y llamo. Sí, ahí continúa. Tengo otras cosas más importantes ahorita. Continúa ahí. Amén, hermanos. Hoy es un buen día de tomarnos el remedio contra la tibieza. Y es la readmisión de Cristo, del Cristo excluido. Pongámonos en pie, hermanos.